Jacinto Herrera, talento y humanidad del actor que hizo historia. Este emprendimiento ciudadano de rescate histórico dedicado a Jacinto Herrera ha sido posible mediante el Fondo Municipal de Asunción, Investigación de las Artes y la Cultura, con el apoyo de la Fundación Cinemateca del Paraguay, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. y el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos oyentes al capítulo 2, que titulamos Triunfar en Buenos Aires. Segunda parte de esta serie dedicada al actor y locutor que hizo historia en nuestro país y en el exterior, por su talento, carisma y humanidad. Año 1944. Enfrentando la gran ciudad de Buenos Aires, Jacinto Herrera llegaba con sus sueños, sus ilusiones y la enorme convicción: sobresalir en el difícil ambiente artístico porteño. Su presencia allí se sumaba a José Asunción Flores, Herminio Jiménez y Samuel Aguayo, entre otros adelantados de los artistas paraguayos antes del gran éxodo que se dio a partir de la Revolución de 1947 en Paraguay. El célebre director y actor argentino de teatro Pepe Ratti quedó impresionado al ver actuar a Jacinto Herrera y le invitó a ser parte de su elenco en gira por el interior argentino. Jacinto debutó en Córdoba con la obra Los maridos engañan de 7 a 9, un gran suceso para la compañía de Ratti y para nuestro compatriota, ya que fue la primera oportunidad que se le presentó para entrar al teatro rioplatense, tal como señalaba el artículo periodístico de Rogelio Silvero, dedicado a Jacinto en La Opinión de Asunción, el 14 de agosto de 1992. Otras crónicas periodísticas informaban que Jacinto había descollado interpretando papeles en 12 puestas diferentes en solo 6 meses. Pero Buenos Aires era un mercado de trabajo muy difícil, especialmente para extranjeros. ¿Cómo pudo triunfar Jacinto? Hicimos esta pregunta a varias personalidades. Humberto Rubín. Primero tenía que tener lo que él tenía, ser bueno. Un actorazo, una voz maravillosa. Cada vez que me acuerdo de una voz radial, me acuerdo de Jacinto, porque no es fácil. Hablar de los que triunfaron en Buenos Aires como paraguayos, había que ponerle a Jacinto. No había duda. Antonio Pecci. ¿Cómo y por qué Jacinto pudo superar esa barrera? No sé. Lo que me dijeron en alguna oportunidad, gente que vivía en Buenos Aires, es que en primer lugar tenía ya una experiencia, tanto en radio, y la voz le favoreció mucho, y tuvo el apoyo de una burguesa argentina. Porque el otro problema, si vos no pagás tu alquiler de la pensión en la semana, te echan. Yo sufrí eso porque yo no tenía para pagar. Hasta que me fui a parar en la casa de unos compatriotas paraguayos que me recibieron prácticamente de caridad. Tuvo que haber tenido mucha suerte además. Encontrarse con el contacto artístico necesario y poder hacer, digamos, esa carrera tan exitosa que él va a realizar durante mucho tiempo. En Buenos Aires es un escenario muy difícil. Hay que pensar que Agustín Barrios salió desilusionado de Buenos Aires y había tocado mucho en medios muy exigentes y muy injustos seguramente. Él logró sortear todo eso. Jacinto Herrera. Agustín Núñez. Buenos Aires siempre fue una plaza muy difícil, como gran ciudad, como Nueva York, como Sao Paulo, ¿verdad? Son ciudades impenetrables. Y que Jacinto Herrera haya podido entrar ahí, porque eso fue un poco antes de la Revolución del 47, siento muy jovencito. Y en 1944 ella estaba haciendo gira
giras teatrales por las ciudades del interior de la Argentina. Y eso a mí me llama mucho la atención porque significa que tiene una gran capacidad histriónica. Porque el argentino, del momento que nuestro acento es diferente, ya nos elimina. Porque una de las cosas que yo admiré en Jacinto es cómo él llega a hablar con un acento absolutamente neutro sin que moleste. No es el acento purepa así de la exageración, sino como habla el porteño de cierto nivel intelectual y social. Eso agarró él y creo que fue una herramienta muy fuerte para hacer radioteatro con las grandes estrellas como Julia Sandoval, Rosa Rosen, y al lado de ella estaba así a la par. Y eran ídolos populares, eran queridos realmente. Pablo de Vita. Por un lado, una plataforma de despegue fundamental que es el radioteatro. Él trabaja en Radio Splendid, que era una de las radios de mayor audiencia, muy convocante en la Argentina en ese momento, con la compañía de Rosa Rosen, que era una actriz fundamental dentro del universo del radioteatro. Y además trabaja luego en la compañía de César Ratti también, lo cual le da una proyección dentro de la Argentina muy fuerte porque César Ratti hacía muchas giras por el interior. Entonces, creo que esos dos elementos le permiten a él hacerse conocido de una manera muy fundamental en la República Argentina y, asimismo, dar el salto al cine en un recorrido que era habitual en lo que significaba la escena porteña. De tu dial. Armando Almada Roche. Jacinto fue un ejemplo de trabajo, de perseverancia, de ese talento innato que ya vino con él, pero él fue un emblema y muchísimos paraguayos jóvenes o no tan jóvenes querían llegar a ser lo que fue Jacinto en Buenos Aires. Buenos Aires en esa época, te hablo del 40, del 50, era la meca del arte. Se publicaban los libros de Losada, toda América Latina leyó, aprendió a leer con los libros de editorial Losada. El teatro, el cine y la radio fundamentalmente era el arte en su más alto nivel. Como ha señalado el distinguido promotor cultural radicado en Buenos Aires, Ovidio Ottaviano, en aquellos años, la capital porteña era el centro cultural sudamericano de habla hispana. Todo un fenómeno sociocultural, económico y político a través del medio masivo de la radio y las industrias discográfica y cinematográfica argentinas. Buenos Aires fue la plataforma de trascendencia internacional para el arte paraguayo del siglo XX. Ya a partir del primer disco de guitarra en el mundo, grabado allí por el gran Agustín Barrios Mangoré. En especial la literatura y la música fueron artes del exilio, realizadas principalmente allí por la Generación de Oro, encabezada por José Asunción Flores, Augusto Roa Bastos, Herminio Jiménez, Félix Pérez Cardoso, Mauricio Cardoso Campo, Eric Campo Cervera, Elvio Romero, también Jacinto Herrera y Negui Prono. Armando Almada Roche. Y triunfó fundamentalmente también en el radioteatro argentino de la época, cuando todavía la televisión no existía, con Julia Sandoval, Rosa Rosen. Bueno, y él trabajó con muchas actrices argentinas bellas y también, ya entrando en otro campo, tuvo muchos romances con muchas actrices hermosas. Bueno, hizo de todo él acá en el rubro artístico, teatral, cinematográfico. Y mejor pagos, en ese momento. El radioteatro de las 15:30 de Radio El Mundo era uno de los más exitosos, transmitido por una impresionante cadena de emisoras del interior del país. Jacinto fue el galán estrella de Mi Amor de Siempre y Siempre hay un milagro, entre tantos sucesos del panorama radioteatral y teatral, porque las obras eran luego llevadas a las tablas para el placer del público. Alcibiades González del Valle. Se pagaba bien y se tenía popularidad, ¿no? El caso de Jacinto Herrera con la famosa Julia Sandoval, que era una pareja
indestructible, ¿no? Era la pareja obligada de los radioteatros, ¿verdad? De emisoras, por ejemplo, como Radio El Mundo. Era la emisora, abarcaba toda Latinoamérica, ¿no? Que se fijen en un paraguayo, ya tenía que ser demasiado bueno. Y Jacinto era muy bueno, ¿verdad? Arnaldo André. Yo tuve la única oportunidad de verlo personalmente cuando hacía teatro en la Galería Güemes, en la calle Florida. O fuimos a verlo al camarín y lo saludamos. Yo le dije que yo era paraguayo, que estaba estudiando. Fue muy atento, muy correcto conmigo. No lo volví a ver nunca más, pero sí debo decir que mientras yo soñaba con ser actor, escuchaba mucha radio de Argentina y escuchaba los radioteatros que él encabezaba con Julia Sandoval. Era una pareja muy, muy conocida, muy popular, muy famosa. Así que bueno, a mí me importó muchísimo saber que había un paraguayo en ese momento que se había convertido en una figura importante del medio artístico de la Argentina y con esa voz también que todo el mundo valoraba. Jacinto Herrera. Bernardo Neri Farina. Y otra cosa que recuerdo de él es de haberlo visto en revistas argentinas, Radiolandia, Antena, Vosotras y todo ese tipo de cosas. Sobre todo Antena y Radiolandia eran las revistas que se dedicaban a la farándula, que era la radiofonía, y la gente que hacía fotonovelas. Cine ya era el arte. Y yo lo veía en las revistas a Jacinto y me llamó la atención que era paraguayo. Cuando eso para nosotros, Argentina, Buenos Aires, era el primer mundo. Era Nueva York, era Londres, era París. Efectivamente, la prensa argentina en esas décadas, especialmente las dedicadas a los espectáculos, destinaba páginas para destacar la labor de nuestro compatriota Jacinto Herrera. La siguiente es la recreación parcial de una entrevista a 2 páginas con fotos, publicada en la revista Canal TV el 24 de diciembre de 1959. En el encabezamiento se lee: uno de nuestros actores con mayor fuerza y personalidad, sobrio, estudioso y por sobre todas las cosas, uno de los más queridos del ambiente artístico. Nadie dejará de pensar ni un instante que nos referimos a Jacinto Herrera. ¿Suele ser tan recio en la vida privada como en los papeles que siempre le ha tocado interpretar? Soy el reverso totalmente de la moneda. No soy capaz de matar un mosquito. ¿Qué opina del matrimonio? Considero que es el estado ideal para algunos hombres y mujeres. ¿Qué es lo que más le llama la atención de una mujer? Elegancia, ternura, comprensión. Y si es posible, encantos físicos. Pero eso no me preocupa, tanto como las otras virtudes. ¿Admite los celos? Cuando hay pasión, hay notoriamente celos. ¿Practica muchos deportes? 2. Por el momento. Natación y truco. ¿Fuma mucho? Muchísimo. ¿Y bebe? Agua. Jamás. ¿Es rencoroso? Trato de no serlo. ¿Ha sentido miedo alguna vez? Me he sentido solo y soy cobarde en la soledad, lo confieso. ¿Le agradan las mujeres rubias, castañas o morochas? No me fijo en los colores de cabello. ¿Qué opina personalmente del amor? El verdadero aún no ha llegado, pero anda rondando, así que después les cuento. ¿Es de buen carácter o impulsivo? Depende, mientras no haya ni se presenten motivos de enojo. ¿Qué es lo que más valora en la vida? El amor de una madre y un buen amigo en su real sentido. ¿Le molesta la popularidad? ¿A quién le amarga el dulce? Se lucha por eso, tanto o más que por el dinero, salvo excepciones que me apenan. En este recorrido biográfico de Jacinto Herrera en Buenos Aires, sin abarcar la gira que realizó en Europa, surgen otros temas importantes, como la tarea de nuestro artista
en la valoración y promoción de la cultura paraguaya en general. Antonio Pecci. Yo investigué mucho sobre José Asunción Flores. Encontré que Jacinto Herrera era el presentador en los grandes conciertos que hacían los músicos paraguayos en Buenos Aires, como el de Herminio Jiménez, en Radio Splendid. Jacinto Herrera era el presentador, habiendo locutores argentinos que también tenían su parte. Pero para las glosas, para la parte poética, hay una foto muy hermosa en la biografía de Herminio Jiménez, donde se lo ve a Jacinto con esa sonrisa ganadora que él tenía. Entonces, la voz de Jacinto, ahí en el micrófono y con público en vivo, era un atractivo adicional. Por eso lo llevaba Herminio. Y por eso Flores lo elegía para la animación de estos grandes conciertos donde Jacinto tenía un compromiso con la cultura paraguaya. Y en particular con aquellos que demostraban que habían hecho una obra, que había un talento, que había un trabajo detrás. Por eso estaba ahí. Y posiblemente no le pagaban nada. Es cierto que él era un actor de cine muy bien pagado, pero él estaba para la presentación de estos grandes conciertos a donde venían los cronistas de los diarios más importantes de la Argentina. Digo que Jacinto, que habrá hecho algunas películas de tono más bien comercial, ¿verdad?, pero que le significaban a él dinero, no estaba ajeno a estos desafíos más comprometidos en el campo artístico, ¿verdad? Diana Mendoza, hija de Óscar Mendoza. En septiembre del año 61 se presenta en el Teatro Coliseo de la ciudad de Rosario María de la Paz y se canta por primera vez Guraún y la canta mi papá. La presentación la hizo Jacinto y leyó las glosas de Elvio, de María de la Paz, y después fue presentada nuevamente en Buenos Aires. Hay una anécdota también de esa noche, y entonces que lo cuiden a Jacinto, ¿no? Todos muy atentos, pero Jacinto se escapó. Llega el momento del concierto y el maestro pregunta, ¿y Jacinto? Antonio Pecci. Según relatos de Flores que yo escuché de boca de él y de Elvio, ese teatro estaba repleto esa noche. Jacinto, como muchos artistas, tenía debilidades. Y la debilidad de él era el trago. Y lo encuentran. Estaba Jacinto orondamente ahí conversando con algunos muchachos, quizás con alguna chica. Lo llevan al hotel, lo meten bajo la ducha, le dan de tomar el café y lo llevan al teatro. Le entrega el maestro el programa completo con las glosas y el tipo sale. Y por supuesto, no era solamente el presentador y la hermosa voz y la dicción, era la figura. Posiblemente sin decir buenas noches, solo al entrar en escena ya el público lo vio y dijo, pero es Jacinto Herrera. Todo el mundo estalló en un aplauso y con eso se rompió ese hielo inicial, ¿verdad? Y luego él, con las glosas que va diciendo, escritas por Roa Basto, va dando entrada a cada uno de los temas populares y luego presenta el gran poema sinfónico María de la Paz. Y posteriormente presenta el poema Guraún, con verso de Carlos Federico Avente, de modo que esa presentación se convierte en un éxito para Flores, para la música y para los artistas paraguayos, porque ahí había una reunión de talentos, ¿verdad? Y de los artistas argentinos. De momentos como ese, quedan estos relatos que enriquecen nuestra cultura oral. Pero afortunadamente Jacinto también incursionó en la discografía paraguaya. El disco Fiesta del Arpa, de Santiago Cortesi y su conjunto, dedicado a Félix Pérez Cardoso, fue grabado en Buenos Aires y cuenta con glosas dichas por Jacinto Herrera. Antonio Pecci. Y este arpista graba con su conjunto un LP y tiene la genial idea que Jacinto diga unas glosas. Entonces está el tren lechero, por ejemplo. Y antes del tema aparece la voz de Jacinto diciendo, hablando del tren lechero, ese trencito que venía de San Lorenzo por las madrugadas trayendo
los tarros de leche que iban a distribuirse en el mercado en Asunción, pero donde también venían los artistas bohemios, decía. Recuerdo esa expresión. Yo lo solía poner en el programa Panorama Cultural que tenía en Radio Cáritas, ¿verdad? En los pueblos siempre amantes de sus bellas tradiciones y costumbres, encontramos muy frecuente que sus hijos, al conjuro de un arte que se nutre en la savia popular, nos entregan en pinturas descriptivas con un cálido acento musical las figuras más queridas de un pasado que es difícil de olvidar. Es por eso que hoy retorna con su fuerza y simpatía, en el ritmo imitativo y en un alegre compás, la lograda onomatopeya que con tanto brillo la escribiera nuestro astro de ayer, de hoy y de siempre, Félix Pérez Cardoso. Expresión juguetona y querida del tren lechero sanlorenzano que uniera y transportara en bohemias madrugadas a mujeres laboriosas y a artistas trasnochados que buscaban el refugio tibio y bello de la eterna, aromada de jazmines, siempre novia, la ciudad de la Asunción. Además de su labor como intérprete escénico y con la difusión de la música paraguaya, Jacinto asistía a los amigos que iban llegando a Buenos Aires, facilitándoles contactos o su propio representante teatral, como cuando llegaron Ernesto Báez, Carlos Gómez y Emilia Rizofer, escapando de la terrible revolución del 47. El célebre local Mi Refugio, dedicado a la mejor música folclórica latinoamericana, ubicado al lado del que fuera local de Radio El Mundo, era sitio obligado al que concurría Jacinto para encontrarse con sus amigos y seguir impregnado de paraguayidad con los compatriotas, en pleno corazón de la capital porteña, cantando a la patria, a sus campiñas y a sus mujeres. Diana Mendoza, hija de Óscar Mendoza. Él ayudaba a todos, a todos. Él iba mucho a Casa Paraguaya también. Papá lo conoció más precisamente en Mi Refugio y se hicieron muy amigos y entonces Jacinto comenzó a guiar los pasos de papá. Lo presentó al maestro Prudencio Jiménez y entonces el maestro Prudencio lo contrató para su orquesta y el maestro Prudencio le dijo, bueno, Mendoza, usted tiene muchos dotes pero tiene que estudiar. Y después Jacinto le dijo, bueno, vamos a mejorar y contrató profesores del Teatro Colón de canto para que papá estudiara canto con maestros del Teatro Colón. Jacinto muchas veces le decía que no siguiera los pasos de él, ¿no? Porque Jacinto era de salir del teatro, venir a Mi Refugio, irse a otro lado y deambular por muchos lugares porque él quería estar con sus amigos y tenía muchos amigos argentinos, muchísimos. Toda la colectividad, los actores argentinos lo querían mucho. Jacinto también se ocupó de conciliar encuentros con personalidades del éxodo paraguayo, entablando amistad con los más grandes valores de la cultura paraguaya. Pablo de Vita. Hablar de Jacinto Herrera es hablar también de un momento de la cultura del Paraguay muy rica y muy sólida que reverdeció en Buenos Aires a partir de la tragedia de la dictadura, pero la diferencia fundamental es que él no forma parte de la generación del exilio de la dictadura, digamos. Eso le permite a él dos variantes muy interesantes. Por un lado, no sufrir en Paraguay la censura sistemática que se ejercía contra aquellos que sí habían tenido que exiliarse por la dictadura de Stroessner. Por otro lado, eso le potencia su figura continental tanto en la Argentina como en Paraguay. Asimismo, le permite a él también en la Argentina tener una presencia previa y asimismo recibir a la gente que venía del exilio. A diferencia de lo que sucede muchas veces con los exiliados o los emigrados, él no se despoja de sus raíces, sino que al contrario las reivindica. El hecho de sostener y fortalecer los vínculos y los lazos de lo que significa la comunidad paraguaya en el exilio reivindican el legado de su tierra que creo que Jacinto sostiene como una bandera en Buenos Aires. Antonio Pecci. Los artistas paraguayos necesitaban nuclearse y crean la ADAPA, Asociación de Artistas Paraguayos, y quien les da la sede para reunirse es la casa de Jacinto Herrera, lo cual era no poco compromiso, ¿verdad? Armando Almada Roche. Vivía en la calle Tucumán y Carlos Pellegrini, por ahí en pleno centro, y ahí se reunían
Asunción Flores, Lara Vareiro y tantos otros músicos, y hablaban del tema de la Asociación de Músicos del Paraguay. Y ahí también se armaba la famosa revista Paraguay, una hermosa revista, que colaboraban muchas plumas ilustres ahí en esa revista, Roa Basto, Elvio Romero, y ahí estaba Jacinto prestando su departamento para ese tipo de cosas. Así es como conocí a don Jacinto, era muy amable, muy cordial, muy acompañador, te enseñaba, te acompañaba. Diana Mendoza, hija de Óscar Mendoza. Papá lo conoció al maestro porque Jacinto se lo presentó. Cuando el maestro Flores, a fines de la década del 50, regresa de Moscú después de grabar con la orquesta de la radio y televisión soviética, el maestro un día en una reunión con Jacinto le dice: bueno, quiero traer que mi obra también sea escuchada acá en la Argentina. Quiero trabajar con los músicos del Colón y traer algún cantante de Rusia. Y entonces Jacinto le dice que si viene un cantante ruso, la gente no va a entender. Entonces que lo correcto sería que cantara con su orquesta un cantante paraguayo. El maestro Flores le dice que él piensa que no hay un cantante. Jacinto le dice: yo tengo tu cantante. Entonces vamos a ir a escucharlo. Entonces se van una noche a mi refugio, Jacinto, el maestro Flores y Augusto Roa Basto. Y entonces Jacinto le dice a mi papá: Oscar, vino el maestro y te vino a escuchar. Entonces papá, sabiendo que estaba el maestro, cantó India y Panambi Verá. Y entonces al terminar la actuación, Jacinto se lo presenta al maestro Flores y el maestro le dice: yo quiero que usted cante en mi próxima concierto. Y desde ahí en más, como dice papá, nunca más se separaron hasta que el maestro Flores partió, ¿no? Así era el artista compatriota, el actor sin par, replegado sobre su corazón entusiasta y con todo su talento, viviendo intensamente en la gran ciudad de Buenos Aires y a la vez enamorado de la patria, de sus valores, lejos de la asunción de sus amores, de su madre y su hermana, a quienes entregaría sus últimos años de vida. Pero antes, en el próximo capítulo, recorreremos su destacada trayectoria en la cinematografía. Este fue el capítulo 2, titulado Triunfar en Buenos Aires, de la serie Jacinto Herrera, Talento y Humanidad del actor que hizo historia. Este emprendimiento ciudadano de rescate histórico dedicado a Jacinto Herrera ha sido posible mediante el Fondo Municipal de Asunción, Investigación de las Artes y la Cultura, con el apoyo de la Fundación Cinemateca del Paraguay, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. y el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación. Les invitamos a seguir esta serie con el próximo capítulo titulado Su carrera cinematográfica.